Buenos días. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se escucha. Buen día, gracias. Ya. Aquí, por favor. Bien, estaba fijando la lista. Ustedes son 50 inscritos. ¿Y dónde están los 20 que faltan? Ya, a ver. ¿Les parece si empezamos haciendo las preguntas para practicar? ¿O todavía no quieren? ¿O quieren empezar de una vez a avanzar? ¿O lo hacemos al final también? A ver, ustedes decidan hoy. Les doy esa decisión por hoy. Al final de la clase me ingeniera. Al final, ya. Bueno, ustedes mandan. Vamos a empezar entonces. A partir de aquí, a partir de lo que veamos el día de hoy, es lo que ustedes tienen que considerar que se va a incluir en su segundo parcial. Es decir, todo lo que veamos a partir de aquí, ustedes tienen que repasarlo para su segundo parcial, porque la primera parte ya la terminamos. Lo único que nos falta es dar el examen y que el doctor les dé la fecha. Todavía no me la dio, así que por si tienen duda o por si se lo estaban preguntando. Todavía no. Todavía están a salvo. Ya, a ver. Les voy a compartir. No me equivoco, es esto de acá. Sí. Vamos a ver el día de hoy ya la segunda parte, donde prácticamente vamos a ver algunos estudios o en realidad cuáles son esos estudios previos que nosotros debemos realizar antes de poder construir nuestra red de alcantarillado y nuestra planta en general. Entonces, ¿cuáles son esos datos que precisamos y que son de mucha importancia y que seguramente a lo largo del proceso, no solamente de construcción, sino de planificación y diseño, lo vamos a necesitar? Así que son de mucha importancia y en algunos casos hay unos que se relacionan con otros. He visto que hay algunos que están un poquito repetidos, ustedes se van a dar cuenta en las diapositivas, porque seguramente por cuestiones de copiar y pegar algo pasó ahí. Pero ya yo les voy a hacer recuerdo. Y además de que hay una segunda parte igual de los apuntes para las personas que lo adquirieron, que sería esta parte de aquí, que eso es lo único que faltaría, ¿verdad? Ustedes ya tienen toda la primera parte. Ahora, lo que tengo duda yo es que el anterior semestre el doctor me pasó un archivo donde no eran diapositivas, era solamente pura teoría. Entonces, algunos alumnos me decían que no coincidía con lo que decía acá, ni el orden, no sé si los datos en sí, porque no me puse minuciosamente a revisarlo. Así que estoy viendo eso de decirle al doctor que lo que se les pase sea esto de acá, para que ustedes tengan la referencia exacta. No sé, pero hoy a ver, lo voy a revisar. Voy a ver si al final sí era lo mismo o es que nada más me lo estaban charlando y querían que yo les pase las diapositivas. Pero según el doctor me dijo que eso era. Eso fue el semestre pasado y ya quedó ahí.
pero hoy lo voy a revisar. Si no coincide, yo le voy a preguntar, porque como esto es de él, entonces él tiene que autorizar para que yo se los pueda enviar. Bien, pero vamos a empezar. ¿Cuáles son esos estudios previos que tenemos que realizar? Por supuesto, todos estos estudios no solamente hace parte de estudiar la zona, sino también de hacer una investigación previa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto son requisitos previos para que nosotros encaminemos nuestro proyecto. Es como un informe de viabilidad, así se lo llama también. Entonces, es para que nosotros podamos preparar el proyecto de alcantarillado. Entonces necesitamos no solamente estudiar la zona, sino también investigar las razas. Los diseños de ingeniería, ¿de qué van a depender? Dependen de la exactitud de los datos que nosotros vayamos a recoger y de la evaluación apropiada, por supuesto. Si nosotros vamos a hacer un diseño, en este caso hemos dicho, bueno, vamos a diseñar o vamos a ver qué necesitamos para construir nuestra planta, nuestra red de alcantarillado y nuestra planta de tratamiento. Entonces, todos esos datos que vamos a recoger y que vamos a recopilar van a depender de qué. Obviamente tienen que ser lo más exactos y precisos posible. ¿Y a esto a qué nos referimos? A que no tenemos que hacer demasiados supuestos. Es decir, era como lo que llevábamos, si ustedes recuerdan, y todos han pasado por hidrología, así que por eso les hago recuerdo siempre para un poquito que ustedes vayan recordando y tengan la idea. Cuando nosotros queremos calcular o estimar una precipitación que no tengamos en nuestro módulo promedio anual, ¿qué es lo que hacemos? A ver, ¿alguien se acuerda? Si tenemos nuestra serie de datos, acuérdense de precipitaciones, y hay algún dato que nos falta, ¿qué hacemos? Interpolar. Eso, La miren. media. Podemos interpolar, pero igual creo que se los mencioné en una clase. Pero lo que no podemos es extrapolar. No podemos inventarnos y decir, bueno, podemos predecir qué puede pasar o cuánto puede llover de aquí a unos 5 años. Podemos hacer unas estimaciones, pero como todo tiene un margen de error. Entonces, para este caso, nosotros no podemos decir, bueno, si me falta un dato, voy a interpolar o me voy a inventar uno, más o menos que sea parecido a lo que ya tengo. No, porque qué tal que si ese dato que nos falta es cuando llegan las precipitaciones máximas o extremas. ¿Qué tal si ese dato es cuando tenemos sequía? Entonces puede estar ahí nuestro punto crítico y nosotros estamos asumiendo que va a ser algo normal. Entonces fíjense cuál podría ser esa dificultad. Entonces es por eso que los datos tienen que ser lo más exactos posibles, ¿ok? De acuerdo a la realidad del proyecto. Bien, además de eso, se debe hacer una encuesta para recopilar algunos datos. ¿Cuáles serían esos datos? Por ejemplo, podríamos recolectar la información básica y la información del proyecto. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a realizar nuestra red, por ejemplo, en una pequeña población, por supuesto, desde Sanitaria 1, ustedes saben qué es lo que tienen que tener la población actual para poder estimar esa población futura. La población actual para poder estimar la población de diseño. ¿Se acuerdan? Entonces, todos esos datos son muy importantes. Y claro, eso nosotros lo tenemos que sacar o lo tenemos que ir a pedir de la entidad que esté autorizada para darnos o prestarnos esos datos. Lo mismo, no nos podemos inventar. ¿Por qué? Porque vamos a cometer un error muy grave. Bien, ahora toda esta información básica debe ser recogida ¿en qué aspectos? En los aspectos físicos, por supuesto, también en los
aspectos de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que nosotros vamos a ir diseñando y estimando algunos cálculos, van a ir apareciendo nuevas variables. Entonces, seguramente, como todavía lo estamos craneando, lo estamos diseñando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nos falta algo, bueno, pues volvemos a la zona y recopilamos ese dato que nos faltó y lo incluimos en nuestros cálculos y en nuestro diseño. Entonces, no solamente es decir, bueno, voy a ir un día y voy a recoger todos los datos que necesito. Pero ¿qué tal si se les olvidó de algo? Entonces, en pleno desarrollo de su diseño y de su cálculo, pueden aparecer algunos otros aspectos que uno se haya podido no olvidar, sino es que a veces como es algo bien grande, a veces uno no lo toma en cuenta. Pero luego van a ver que en el proceso ustedes se pueden ir haciendo una idea de qué fue lo que les faltó. Ahora bien, por supuesto, otros aspectos también que requieran de esos datos. ¿Cuáles serían los aspectos físicos? Fíjense. Los aspectos físicos están relacionados, por supuesto, con lo que nosotros podemos ver, como por ejemplo, la altura o la topografía de la zona. Es decir, tenemos que decidir dónde va a estar ubicado cada uno de los componentes de nuestra red y de nuestra planta. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que saber? ¿Cómo es el terreno? ¿Dónde hay más elevaciones? ¿Dónde es más bajo? ¿Dónde es más alto? ¿Por qué? Porque puede que en algunos casos incluso tengamos que pasar algún tipo de tramo donde tengamos que elevar la tubería y que vaya por arriba, hacer como un tipo puente y llegar hasta el otro lado. A veces ocurre cuando existe alguna quebrada o algún río, por ejemplo. Entonces ustedes tienen que saber exactamente qué es lo que hay, cuál es esa topografía de la zona. Porque además de eso, también, por supuesto, como nosotros hemos hablado desde el inicio de que lo más recomendable es de que nuestro sistema funcione por gravedad. Pero van a haber casos también en los que no va a suceder eso. ¿Y qué va a pasar? Quizás vamos a tener que necesitar de algún equipo extra, es decir, una bomba, por ejemplo, para llevar el agua de un punto a otro, porque no va a ser posible hacerlo por gravedad. Entonces, fíjense que ahí también juega un papel muy importante que nosotros conozcamos la zona y esa topografía. Bien, además de eso, están las condiciones de ¿qué? Del subsuelo, es decir, la profundidad de la capa freática y sus fluctuaciones. Es decir, tenemos que conocer, ustedes saben que la red de agua potable también está por debajo del suelo o del subsuelo. Entonces, lo mismo, siempre les digo, en SANI 1, ustedes ya han llevado más o menos cuál es la distancia, ¿se acuerdan? Que hay entre una tubería y la otra. Entonces, ustedes tienen que saber cuáles son las tuberías que están pasando por ahí. Puede ser la de agua potable, la de gas y por supuesto, claro, si hablamos de acá de nuestro país, no tenemos por el momento la parte de la electricidad, pero hay en otras partes del mundo que sí están. Entonces, todo eso lo tenemos que conocer. ¿Para qué? Para cuando no vayamos a excavar esa parte, y imagínense que rompamos la tubería. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que cerrar la llave, etcétera. Entonces, hay un mundo de posibilidades que nosotros podemos ahorrar si nosotros sabemos exactamente qué es lo que está pasando por ahí, qué tuberías son y más o menos a qué profundidad. Bien, cuando no tenemos los registros, por ejemplo, podemos nosotros recopilar o recoger datos, que a estos se le llaman datos preliminares. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener por lo menos 3 perforaciones de prueba o ensayo, que también se le llama ensayo hoyos, fíjense aquí está en el tercer punto, por hectárea. Entonces,
Si nosotros no tenemos los datos que les digo que se los deberían de proporcionar, si la zona tiene agua potable, deberían tener ya los planos de las tuberías, por dónde están pasando, etc. Pero si no hay, entonces tenemos que sí o sí hacer este tipo de pruebas o ensayo hoyos, donde se realiza estas perforaciones para poder detectar este tipo de elementos que puedan estar debajo del suelo. Entonces, ese es otro camino también que podemos tomar. No solamente el de poder tener los datos ya en planos, que nos tendrían que proporcionar, y si no los tenemos, entonces vamos a tener que hacer estas pruebas. Y fíjense, si la zona es muy grande, imagínense, esto también nos va a llevar su tiempo, o nos va a llevar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo por hectárea. Entonces hay que hacer este tipo de pruebas. Bien, también tenemos, fíjense aquí en el punto número 4, las instalaciones subterráneas, como drenajes de agua, estas podrían ser de tormentas. Las conexiones de servicio de casa de suministro de agua, drenaje, eléctrica y cables telefónicos. Entonces, fíjense, ahí está un poquito más detallado lo que yo les decía. Tenemos que tener los datos precisos de las instalaciones subterráneas que estén pasando por la zona donde nosotros también vamos a excavar para poner nuestra tubería de alcantarillado para transportar el agua. Entonces pueden haber todo este tipo de conexiones y tenemos que estar al tanto de cuáles son y más o menos la ubicación y qué distancia están una de la otra. También, además de todo eso, la ubicación de las calles y de las áreas adyacentes. ¿Por qué? Porque prácticamente, seguramente nosotros, si optamos por construir un sistema simple, seguramente vamos a tener que hacer un estudio diferente a que si nosotros tomamos en cuenta o queremos diseñar un sistema combinado. Y ya hemos visto cuáles son los caudales que intervienen en un sistema y en el otro. Entonces, la ubicación de las calles es muy importante para ver si es que vamos a hacer qué tipo de sistema. Un sistema simple o un sistema combinado. Además de que, por supuesto, esta ubicación nos va a dar un panorama mucho más específico de cada uno de los tramos que vayamos a tener. Entonces, es muy importante. ¿Y cuáles son las posibles fuentes de información? Es decir, lo que nosotros podemos tener son los mapas y los planes o planos existentes, encuestas de las ciudades, es decir, de la población, hacer una estimación y también con eso nosotros podemos conocer que una población futura para nuestra población de diseño, etcétera, etcétera. Tenemos también el mapa topográfico del área, sí, ya lo hemos visto, en el cuadro pasado necesitamos, perdón, aquí está, la topografía de la ciudad o de la zona donde vayamos a construir nuestra red. También, por supuesto, lo más preciso posible que podamos tener estas fotografías aéreas para poder hacer un análisis mucho más general y poder ver todos los puntos específicos que va a tener nuestra red. Además de eso, algunas encuestas instrumentales existentes por municipio. Entonces, si no hay un dato, por ejemplo, como lo del censo que hay actualmente en este momento, ¿hace cuántos años fue el último censo? Fue ya hace muchos años y se está programando otro. Entonces, por la pandemia y demás, creo que es algo que se ha retrasado mucho. Creo, si no me equivoco, el tiempo que se debe esperar más o menos son unos 10 años, ¿verdad? U 8 o 7, no sé, depende de cada país. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como nos encontró la pandemia, entonces no se pudo hacer. Y en este momento, si nosotros quisiéramos hacer y arrancar, pero así ya nuestro proyecto de la red de alcantarillado, no vamos a tener estos datos. Fíjense, vamos a tener del año 2012, la población del año 2012.
Entonces vamos a tener que darnos a la tarea de hacer un censo, ir casa por casa, etcétera. Entonces, saber esta cantidad exacta, lo más exacta posible, es lo mejor para el proyecto. Tendríamos que hacerlo así porque no vamos a tener de otra. Y esto, ¿dónde va a estar planificado? En nuestro cronograma de planificación. Entonces, todos esos detalles, fíjense, que se tienen que tomar en cuenta. Desde el día cero, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar quizás con el censo, con una estimación de la población, y luego vamos a obtener la topografía y luego las fotografías aéreas y así. Entonces, todo tiene que estar en ese orden o planificado con un determinado tiempo para que todo pueda salir en el tiempo que nosotros hemos previsto. Bien, ¿y eso dónde lo llevan ustedes? ¿Ya llevaron sistemas? Sí. Entonces ya lo saben. Bien. ¿O no? ¿O cómo les fue en sistemas? Ya, vamos a ver estos aspectos de desarrollo y planificación. A ver, volvámonos atrás para que ustedes vean por dónde vamos. Como no lo tienen aún esto, hemos visto los aspectos físicos. Ahora vamos a ver cuáles son esos aspectos de desarrollo. En estos aspectos del desarrollo y también la planificación, por supuesto, tenemos que saber, fíjense que son varios datos que tenemos que saber. Y por eso que también no solamente se llama el recopilar los datos, sino hacer una investigación completa de la zona, investigar todo lo que se puede. Y fíjense en los aspectos de desarrollo que tenemos. El tipo y uso del suelo, como el comercial, industrial, habitacional y recreacional. Es decir, tenemos que saber cómo utilizan las personas el área donde viven. Si tienen lo mismo, si tienen un restaurante, como por ejemplo para saber que las dotaciones, ¿verdad? Si tienen un restaurante, si tienen un lugar de eventos, si tienen algún otro tipo de comercio que a nosotros nos va a brindar o nos va a hacer una idea de que nosotros tenemos que estimar esos caudales que van a salir de ese lugar hacia nuestra red. Entonces tenemos que estar al tanto de exactamente cuántos comercios hay y dónde podrían haber más o menos algunos futuros, por ejemplo, donde esté predestinado para un área verde y quizás en ese momento hay un monte, seguramente en un futuro va a estar muy limpio, va a tener todos los jueguitos para los niños, la cancha, va a tener quizás lavamanos, baños. Entonces, como ya está predestinado para ser un área verde, tenemos que hacernos una idea de que eso también va a ir directamente ¿a dónde? A nuestra. Entonces, eso tenemos que saber. La parte del censo de la población, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener, fíjense, la densidad de la población y las tendencias de crecimiento, o el índice o la tasa de crecimiento. Entonces, ya sabemos que, por ejemplo, esta tasa de crecimiento o el índice de crecimiento lo podemos obtener del INE. Además de eso, también está el tipo y el número de industrias y localización. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber, les iba a decir, les iba a decir, para que nosotros podamos saber, estoy más grabada hoy que nunca, de verdad, para que nosotros podamos saber cuáles son esos puntos donde se va a descargar el agua residual. Entonces, no solamente saber qué tipos, fíjense, no solamente saber si hay comercios, industrias, sino saber la cantidad exacta, ¿ok? El tipo aquí está arriba, pero que podamos conocer cuál es esa cantidad exacta de estas industrias, de estos comercios, y también la ubicación exacta.
¿Para qué? Para que nosotros podamos saber cuáles son los puntos donde van a descargar sus aguas este tipo de lugares. Porque seguramente, y es obvio, que no es lo mismo que descarguemos el agua de nuestro hogar que un restaurante que atiende a 100 personas por día descargue sus aguas. Entonces, el tamaño de tubería que va a recolectar eso no va a ser el mismo que este de acá, del hogar, ¿verdad? O de nuestro domicilio. Entonces, fíjense que todo eso también lo tenemos que saber para poder controlar. Los detalles también de la pluviometría, por supuesto. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de pluviómetro, estamos refiriéndonos al instrumento que nos puede medir las precipitaciones. Si vamos a hacer un sistema combinado, estamos diciendo que vamos a recolectar, el agua de lluvia. Entonces debemos de estar conscientes y tener también algunas estimaciones. Por supuesto, necesitamos nosotros tener el dato de las precipitaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuáles son los meses más secos del año, cuáles son los meses donde llueve más, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que también la parte de la hidrología entra aquí en este estudio. Además de eso, también detalles de las instalaciones existentes de drenaje y alcantarillado. Es decir, si ya han existido antes en la zona, como pudiera ser, el caso de una ciudad. ¿Qué pasa? Quizás ya se cumplió el tiempo de vida que habían pronosticado para la red que ya tienen o con la que cuenta esa zona. ¿Qué va a pasar? Y la quieren volver a construir o quizás hacerla un poco más grande. ¿Por qué? Porque la población cada año aumenta. Entonces, tenemos que saber igual, si ya existió, bueno, saber hasta qué punto está, cuál es ese caudal, cuáles son las velocidades, etc. Entonces, si existen, tenemos que saber también, no solo la de agua potable, como veíamos en el cuadro pasado, agua potable, electricidad, gas, ¿no? Pero si antes ya hubo, igual tenemos que saber. Hablando de la red de alcantarillado. También están las bases del diseño y la información sobre el mantenimiento de la red que nosotros podamos dar. Es decir, nosotros podemos optar por tener estos sitios de evacuación de efluentes y sus condiciones. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que tener todos estos datos. Si antes existía una red donde desechaban las aguas una vez que eran tratadas. Entonces, era un cuerpo de agua superficial como un río, donde evacuaban sus efluentes. Para que nosotros tengamos una idea de si podemos hacerlo en el mismo lugar o tomar otro tipo de alternativas. Pero obviamente, si hay un río que está pasando por ahí, seguramente va a ser en ese cuerpo de agua superficial, siempre y cuando cumplamos, como ya vimos en toda la primera parte, con ciertos parámetros de acuerdo a la norma que el agua nos acepte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que tenemos que desechar un agua que esté lo más limpia posible para no afectar a la vida que existe debajo del agua. También están los posibles fuentes de información, como por ejemplo, fíjense nuevamente, les decía, estamos repitiendo algunas cositas que ya vimos. Esta parte de los datos y registros de censo lo tenemos que tener, ya lo vimos. Los planes maestros de la ciudad y metropolitanos y planes de uso de suelo. Sería muy bonito hacer un tipo de proyecto donde nosotros podamos ver más o menos este manejo, pero en arquitectura ustedes lo ven un poquito. Si es que ya han pasado o van a llevar, van a ver un poquito esto de acá, de los planes maestros de la ciudad, metropolitanos, planes de uso de suelo. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un proyecto aquí a modo de práctica, a ustedes les van a pedir
un montón de cosas para que ustedes vayan a la entidad que les puede dar este tipo de planos. Y eso es un obstáculo muy grande para llevar adelante este tipo de cosas. Es lo mismo como cuando era presencial, se hacía proyectos de hidrología. Entonces, yo les explicaba a los alumnos que ellos tenían que tomar datos, por ejemplo, del Senami. A veces los datos no estaban en la página y ellos tenían que ir personalmente. Y allá les pedían carta, les pedían firmas, que del decano, que del vicedecano, que del docente a cargo, así. Muchas cosas que a veces uno, no sé, literalmente en la universidad, a veces uno no tiene ni el tiempo, ni para que le digan, vuelvo mañana, vuelvo más tarde, que no esté esa persona, vuelvo a la otra semana. Por último, nos dicen, no sé, no podemos darle eso. A veces uno vuelve y al final no le dan. Entonces es algo muy complicado y conflictivo también. Los datos meteorológicos, no se olviden, es muy importante porque nosotros vamos a construir no solamente redes simples, sino también redes combinadas. Entonces, ¿cuánto nos va a llover? ¿En qué meses nos va a llover? Como les decía, es parte de estos datos meteorológicos. Las agencias de control ambiental de los municipios y gobernación. También es importante porque no se olviden que todo, absolutamente todo lo que vayamos a construir tiene que tener este control ambiental o del medio ambiente. Entonces tenemos que tener esa parte como que bien controlada también, es hoy en día muy controlada, porque se trata de conservar la mayor parte de la vegetación y claro, es lo más apropiado por los daños que está sufriendo el medio ambiente. Pero en este caso, como estamos hablando del suelo, también si existen algunas restricciones, es algo que puede formar parte de este estudio ambiental y ver el momento en el que nos puedan aprobar eso para poder comenzar el proyecto. Bien, ahora el punto número 3, ¿cuál era? Era ver esta parte de otros aspectos. ¿Cuáles serían esos otros aspectos? Por ejemplo, algunos cambios en límites por fusión de comunidades adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay municipios muy pequeñitos que a veces, cuando las personas van habitando más esas zonas, a veces se llegan a unir o se llegan a fusionar. Entonces, hay que ver hasta dónde es el límite exacto de esa zona. Y si en un futuro van a habitar toda la zona, se van a unir, ¿qué es lo que van a hacer las personas? ¿Cuál es su plan de ellos? Porque, como les digo, la población cada vez crece más, cada vez hay más habitantes, cada vez ocupan más espacios en la parte del terreno, entonces hay, como les digo, poblaciones o pueblitos que se unen unos con otros y hay. Entonces, otra podría ser esta parte de los límites, porque, por ejemplo, si construimos para una pequeña población y tenemos una población al lado, esa población de al lado puede tender a querer conectarse a nuestra red. Entonces también eso hay que ver. Si ellos van a querer conectarse, entonces eso tiene que hacer parte también de nuestro diseño. ¿Por qué? Porque necesitamos estimar ese caudal que nos van a aportar a toda la red para poder determinar cuál va a ser el diámetro de nuestra tubería. No va a ser lo mismo que para la población que estimamos que va a ser a que otras se sumen. Y además de eso, a veces lo hacen clandestino, sin ningún tipo de autorización y permiso. ¿Y qué pasa? Al final, a la planta vamos a observar que nos va a llegar un caudal mucho más grande y seguramente es porque hay conexiones clandestinas. Alguien se nos ha conectado clandestinamente y por eso nos está llegando más caudal. Entonces, ese tipo de cosas es bueno también saber observarlas. Bien,
La viabilidad también de los sistemas multimunicipales está conectado al primer punto, de que, como les decía, puede que uno o dos hasta tres municipios se puedan conectar a un mismo sistema cuando estos son de poblaciones pequeñas, por ejemplo. Pero claro, hacemos las estimaciones de más o menos cómo va a ir creciendo la población para poder llevar adelante nuestro proyecto, nuestro diseño. Además de eso, hemos visto también a lo largo de lo que hemos venido hablando en los temas pasados, de que tenemos que conocer cuál es esa normativa vigente de prevención de la contaminación del agua y también si existen algún otro tipo de normas que se refieran precisamente a la descarga del agua o de los residuos, por ejemplo, no solamente industriales, sino domésticos. Entonces, hay veces que las normas se renuevan o quizás ya no se utilizan. Bien, vamos a continuar. Me sale conexión inestable. Voy a mantener apagado mi video, por favor. Esta ya es la última parte que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces les decía, tenemos que estar al tanto de cuáles son las normativas vigentes, por supuesto. Si vamos a construir algo, tiene que tener y tiene que cumplir con la norma que está vigente en el país. Además de eso, por ejemplo, cuando hablamos de que el estado de gobierno o las autoridades municipales que pueden patrocinar el proyecto, la capacidad y la suficiencia que estos puedan tener para que se desarrolle de una manera satisfactoria, ¿qué pasa? Se debe no solamente implementar, sino que mantener el proyecto. Ahora, esto de acá del gobierno o autoridades municipales que patrocinan, en realidad nadie nos patrocina nada, porque al final de cuentas, lo que sea que se construya en nuestra ciudad, como lo es el alcantarillado, el agua potable, etcétera, nosotros lo pagamos en nuestra factura. Y lo hemos visto también, si ustedes recuerdan, en clases pasadas, donde hablábamos, por ejemplo, de que en otros países el que ensucia paga. Entonces, ¿qué pasaba? Hay una estimación de precios que las personas tienen que pagar, pero eso que pagan en Europa, por ejemplo, ¿cubre qué? Cubre la parte del mantenimiento de la planta y de la red. Pero a nosotros, igual lo vimos en esa clase, nos cobran todo lo que se invirtió. Entonces, no nos patrocinan absolutamente nada, no nos regalan nada. Y aparte de que pagamos los impuestos, pagamos diferentes cosas, incluso en la factura nos cobran la parte de alcantarillado, nos cobran muchas cosas. Entonces, nada es gratis, como se dice. Y seguramente, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí, a ver, voy a activar mi cámara, me voy a quejar públicamente. Por ejemplo, en la factura, ¿cómo les está viniendo a ustedes en estos tiempos de la Navidad? Altísima. Sí, muy Están alto. cobrando su aguinaldo. Demasiado. Sí, por ejemplo, yo les explico mi caso como señora de casa. Por ejemplo, en mi casa antes pagábamos 300 y algo, 350, y ahora pagamos 600. Y nos dijeron que seguramente teníamos alguna fuga y no sé qué, y no sé cuánto, incluso vinieron a revisar,
pero no hay nada. Entonces, a ver, ustedes ahí vean este crimen. Y seguramente ustedes también, quizás no tanto como el doble, o bueno, no sé. Más o menos cuánto. A ver, por ejemplo, usted, Roberto, ¿la mitad o menos de la mitad? ¿Cuánto le están cobrando de más? O alguien que haya visto su factura y que se entere de cuánto están pagando. A veces no es tanto el doble, sino un cierto porcentaje, pero ya es algo más que uno tiene que pagar. Ha Entonces, aumentado como un 40%, ingeniera. sí, ¿vieron? Entonces, no hay mucha relación ahí. Bien, ya como últimos puntos, fíjense qué más tenemos. Los impactos pueden ser provocados a la comunidad cuando durante la ejecución y la viabilidad de que nosotros queramos reducir todo esto al mínimo. Entonces, a veces uno dice, bueno, vamos a invertir esta cantidad o vamos a hacer así, vamos a construirlo, lo vamos a diseñar así, pero a veces, por ejemplo, para diferentes poblaciones, no es el mismo gobierno el que, no sé si decirles da el dinero, sino es que hay personas que son de otros países, como por ejemplo las ayudas porque nosotros somos considerados un país pobre, entonces recibimos ayuda de diferentes países, hablando económicamente, y los mismos países, como por ejemplo Alemania, Francia y algunos otros, sobre todo tengo conocimiento de Alemania, que por ejemplo, allá en el pueblo de donde es mi mamá y mi abuelita, en Mairana, se está construyendo la planta de tratamiento, van a poner el alcantarillado, van a poner la red de alcantarillado, pero eso, o sea, como le dicen a la gente, ¿no? Que esto lo hace el gobierno, no sé qué, pero en realidad son empresarios de Alemania. De ahí viene el dinero, de ahí está viniendo. ¿Y dónde está eso? En la parte, bueno, en la parte de, claro, eso no se lo dicen al pueblo, ¿no? Y es por eso que hay personas que son o que hacen sus adoraciones o que son partidarias de un partido político y para aumentar esa fortaleza o ese apoyo lo hacen. Entonces, como que igual, eso no es algo que esté correcto. Y sin embargo, son empresas o son inversiones que vienen de otros países y no de nuestro país. Pero ¿qué pasa? Lo pagamos nosotros. Ahora, no me pregunten por qué, porque no lo sé. No sé por qué no los cobran, si es algo que... Y eso les va a venir a ellos en su factura. Entonces, ahí está la duda. Bien, ¿cuáles son las posibles fuentes de información para estos aspectos que estamos viendo? Por supuesto, están las leyes nacionales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber cuáles son o cuál es la normativa vigente que tenemos actualmente en el país, que si no me equivoco, era parte de una tarea que tenían. Además de eso, las leyes y los estatutos departamentales y municipales. Porque no se olviden que cada departamento y cada municipio tiene su estatuto. Entonces, hay que conocer cuál es la parte, por ejemplo, para el uso del agua y para el desecho de la misma. Entonces, es algo que nosotros tenemos que conocer. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque fíjense que es bastante largo. Pura teoría. La próxima clase vamos a continuar. Con el aguinaldo incluido cobran el doble, dice su compañero. A ver, voy a dejar de compartir. Voy a tomar la lista, por favor, para ahorrarme en la noche el trabajo de estar copiando de mi captura de pantalla. Hoy quiero descansar de eso. A ver,
Les voy a compartir, bueno, no. Aquí nomás y para que hagamos un momentito la dinámica de preguntas, para que les haga algunas preguntas, si es que ustedes, pero no me da el Excel. ¿Ya se quedó fecha de examen? No, todavía no. Gracias. Ay, no sé por qué se me colgó el Excel. No me permite apretar ninguna casilla y necesito para copiarlo en la... No puedo ni guardar. A ver, aquí ven. El teléfono. No lo voy a enviar. No sé por qué se colgó. Ya, pero ya han ido estudiando o nada. A ver, confiesen la verdad. No, todavía. Yo todavía. ¿Nadie? Recién Yo por acá me todavía, traigo. recién ayer Yo ya estoy dimos un lejos. examen de maquinaria. Ayer dieron de maquinaria. Sí, ¿Y de qué más tienen? De todas las materias, me imagino. HP, H2, H1, H2, HP. pretensado. ¿Cuándo es eso? ¿La otra semana que viene? Entre el 10 y el 12 tampoco. Este lunes. A ver qué fecha es hoy. Yo estoy más perdida que... No me da el Excel. No sé si... Esta es la segunda parte, lo va a mandar. Mira, Sí, pero les decía al inicio, no sé si hay personas que ya hayan llevado SANI aquí. El semestre pasado les he pasado un archivo. Entonces, les estaba comentando de que me decían que no sé si es que era el orden o es que no estaba lo mismo que las diapositivas. Y eso lo quiero ver hoy. Ay, se me ha colgado el Excel, chicos. No sé si es que ustedes no quieren que les tome lista o me están hackeando o qué pasó. Miren, no me da. Le doy acá, o sea, está colgado esto. A ver, voy a ver si lo puedo de mi teléfono abrir. Es que necesitaba copiar los nombres de ustedes para que hagamos un sorteo en la ruleta y así hagamos
las preguntas para que sea más dinámico y no sea aburrido. Pero no me funciona. A ver. Si les envío la lista al grupo de WhatsApp y alguien lo puede enviar al chat del Zoom. Y tampoco lo puedo, pero tampoco me va a abrir, ¿no? Porque no me deja ni cerrar esto que tengo. Y tampoco me deja usarlo. Ingeniera, ¿Sí? eh, ¿todas las clases ha estado tomando asistencia? No, no de esta manera, porque yo me saco una captura de todos los participantes y ya yo eso lo pongo a mi lista ya con calma y tengo las listas. Ingeniera, disculpe, ¿será que me puedo retirar de la reunión por motivo de trabajo? ¿Va a disculpar? Ya, no hay problema, Para que me tome la asistencia, porfa. ya, pero no me funciona esto. Voy a tomar la captura nomás entonces, a ver antes de que se salga. ¿Ya? Ya, ya está. Ya, gracias, ingeniera. De nada. Hasta Bien, luego. ¿qué hacemos? Hasta luego. ¿Qué hacemos? No puedo, no puedo con mi lista. Al azar. Ya, a ver, por favor, les voy a pedir que activen sus cámaras antes de que se lleven una tratada como los de obras. Ya, a ver, les voy a hacer algunas preguntas. Ah, y otra cosa que les voy a contar así. No sabía yo que la clase era hasta las 11:30. Yo pensé que la clase era hasta las 11:15 u 11. Entonces me di cuenta de que yo los dejaba ir súper temprano. Y había sido hasta las 11:30. O es que me estoy equivocando. En el grupo está, ¿verdad? El horario. Los martes, sí. Los dos días son hasta las 11:30. Y claro, ustedes no me iban a decir, no, ingeniera, es muy temprano, la salida es a las 11:30. Ya, a ver, vamos a practicar un poquito. Les voy a hacer, a ver, tengo aquí algunas cosas que me anoté para hacerles algunas preguntas. Y así, a ver, ustedes vean, bueno, pero si me dijeron que no han estudiado, entonces, ¿cómo van a responder? Sería la otra clase, ingeniera. ¿Cómo dice? Sería mejor la otra clase las preguntas. Sí, les voy a, Sí, les mejor, voy ¿no? a, Nos pasen las preguntas, así de a ver si uno sabe, le respondemos, ¿no? ay, no les Exacto, ¿no? pregunto. Mejor, ¿no? Nos aumenta una asistencia. Puede ser, porque sé que muchos se han faltado, muchos. A ver, quiero darles algunas preguntas por así.
Ya, a ver esta de acá si ustedes se acuerdan. En uno de los primeros temas hemos hablado bastante, por ejemplo, de algunos componentes o algunos dispositivos que tiene la planta. Entonces, hay un dispositivo que se considera la parte central de todo el sistema, o el núcleo central. ¿Cuál es ese? El reactor biológico. Sí, exactamente. ¿Quién me respondió? No sé si me logra escuchar bien. ¿Cómo se puede hoy en esta casa? Ya. ¿Quién fue el que me respondió? Marcelo. Ah, Marcelo. Ya. Está muy bien, es el reactor biológico. Y la respuesta simplemente es el reactor biológico porque no me tienen que explicar nada más. Entonces, ¿cuál es el tip aquí? Que ustedes escuchen bien la pregunta y que ya ni bien ustedes les estén haciendo la pregunta, ustedes ya vayan más o menos pues mentalizándose en qué es lo que el doctor quiere que ustedes le digan o le respondan. Ya, en esa parte. Ahora, habíamos hablado también de, por ejemplo, tipos tipos de redes de alcantarillado. Entonces, en esta parte hemos visto algunas definiciones, pero, por ejemplo, a ver. Ya. ¿Cómo se llama al agua residual que se recoge de los hogares, bueno, y también de los efluentes industriales en periodos sin lluvia? Red combinada. ¿Cómo? Red combinada. No. A un periodo seco, ¿no? ¿Cómo dice Alejandra? ¿O quién dijo? Un periodo Flujo seco. seco, ¿no? Flujo de seco. Eso es. Les vuelvo a repetir la pregunta por si no la escucharon bien. ¿Cómo se llama al agua residual que se recoge de los domicilios, de las industrias, en los periodos sin lluvia? Se llama flujo de tiempo seco. No se les vaya a olvidar. Ahora lo mismo, pero para el otro, obviamente ya van a saber con esto la respuesta. ¿Y cómo se llama al agua que se recoge durante el tiempo de lluvia? Flujo O húmedo, cuando ¿no? llueve. ¿Cómo se llama ese flujo? ¿No es el húmedo? Flujo húmedo. Flujo húmedo. Flujo de tiempo húmedo o flujo de lluvia también. Así que, fíjense, ahí ya van esas dos. Ahora, les hago otra pregunta. ¿Qué es lo que a ustedes les puede determinar? O, por ejemplo, cuando que ustedes digan, ¿saben qué? Con este caudal tengo que diseñar mi red. Este caudal tiene que tener. Pero, ¿qué es ese factor que les va a determinar el caudal? Porque no se olviden que el caudal es algo muy importante, que es lo que va a llegar a la planta. Pero, ¿qué es lo que ustedes tienen que considerar para determinar ese caudal? A ver, ¿se acuerdan?
¿Qué tienen que considerar? A ver, ustedes me dirán, bueno, lo vamos a diseñar con el flujo máximo. Pero para saber cuál es ese flujo máximo, ¿qué tienen que considerar? Las horas pico, en que el consumo máximo. Puede ser, puede ser. Fluctuaciones. ¿Cómo dice? No escuché, ¿quién dijo algo? Lo acabamos de decir, la pregunta pasada. Si ustedes quieren saber cuál es su flujo máximo, ¿qué tienen que considerar? ¿Qué les puede determinar eso? Saber cuánto. Inge, el caudal de las casas, de los hogares domésticos, el caudal industrial y el caudal de lluvia. Sí, exactamente. Pero más que todo, cuando hablamos de un flujo máximo, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a esa intensidad de tiempo húmedo o de lluvia, porque eso les va a determinar su flujo máximo, la magnitud de ese flujo máximo. ¿Se dan cuenta entonces? En este caso, si yo les hubiera dicho de una red combinada, creo que hubiera estado un poquito más claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta la lluvia, pero también tomamos en cuenta el agua de los hogares. Pero si no les digo eso, ustedes tienen que saber que está relacionado con qué? Con los periodos de lluvia o ese tiempo húmedo del que estábamos hablando hace un momento. Entonces, eso nos va a determinar el flujo máximo. De todas maneras, porque a ver, si solamente si voy a hacer una red combinada y ya, voy a tomar en cuenta, a ver, de los hogares, tanto es mi caudal. Pero si estoy haciendo una red combinada, ¿qué pasa? Necesito tomar en cuenta el agua de lluvia. Entonces, a ese caudal de los hogares, de las industrias, etcétera, le voy a sumar ¿qué? Le voy a sumar ese tiempo húmedo o esa cantidad de lluvia. Y ese de ahí, ambos, ese conjunto, me va a determinar mi flujo máximo. Ahora sí, ¿les quedó un poquito más claro? ¿Sí o no? ¿O no todavía? Podríamos responder también si nos pregunta de esa forma las características hidráulicas. ¿Cuáles son esas características? Genial, entonces, por lo tanto, la respuesta sería, ¿cuál sería la respuesta entonces a la pregunta que nos hizo? La respuesta sería la intensidad de tiempo húmedo o de lluvia. Eso les va a determinar. Porque ustedes tienen que tomar en cuenta, como les decía, el agua de los domicilios, pero le tienen que sumar ese caudal de lluvia que va a recolectar la red. En este caso, hablando de redes combinadas. Entonces, ambos me darían esa magnitud del flujo máximo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que me va a determinar. Porque si no le sumo esa parte de la lluvia, ¿qué va a pasar? Solamente estoy tomando en cuenta la parte de los domicilios. Ingeniera, también se podría decir en lugar de intensidad de tiempo húmedo, el flujo de tiempo húmedo. Sí, también. También está correcto. Ya. Ahora, a ver, continuemos. ¿A qué llamamos flujo de tiempo seco?
a las aguas residuales domésticas e industriales. Eso, exactamente. Justamente está a continuación de lo que acabamos de decir. Y ahora, ¿cuál es ese flujo de tiempo de lluvia o tiempo húmedo? ¿A qué llamamos flujo de tiempo de lluvia? Que contiene las aguas de lluvia, digamos, las aguas pluviales. Es la carga hidráulica máxima de la que podemos esperar a la planta de tratamiento. Ya, está bien, va por ahí. ¿Qué me dijo usted, Marcelo? Es la combinación de las aguas industriales con las domésticas y las pluviales. Fluvial, sí, está bien. Eso. Para el agua, para el flujo de tiempo de lluvia, tomamos en cuenta todo lo que toma ese flujo de tiempo seco, que es el agua de los hogares, de las industrias, pero a eso simplemente le sumamos ¿qué? Le sumamos el agua de lluvia. Y fíjense, ustedes lo tienen ahí igual en sus apuntes. Entonces, fíjense que ahí también ustedes se pueden dar cuenta que prácticamente esto me va a determinar mi flujo máximo. ¿Por qué? Porque engloba todo. Y si no tuviera esa parte del agua de lluvia, entonces voy a diseñar una red que no me va a soportar esa cantidad de lluvia que vamos a tener, por ejemplo, en los tiempos de lluvia, cuando todo se inunda. Bueno, aquí todo se inunda, entonces igual no soporta. Igual todo está tapado, pero hay que tomarlo en cuenta. Ya, entonces, el flujo de tiempo seco, ¿qué toma en cuenta? Las aguas residuales domésticas o de los hogares y las aguas industriales. Y el flujo de tiempo seco, el flujo de tiempo de lluvia o húmedo toma en cuenta el de los hogares, el de las industrias, pero también, como su nombre lo dice, flujo de lluvia o húmedo toma en cuenta o se le suma el agua de la precipitación o de la lluvia. Bien, eso, a ver. Esta de acá la he escuchado esta pregunta. A alguien que tuvo mala suerte le tocó. Lo voy a decir así. Es que es algo muy específico que lo hemos visto en la clase y que ustedes lo tienen, a ver. Bueno, no les voy a decir todavía dónde, pero primero la pregunta a veces que me pueden responder. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la polaridad? ¿O qué quiere decir polar? Cuando el agua puede tener más o menos características, si no me equivoco, y puede ser es un solvente en el cual puede adaptarse a un líquido, por ejemplo, el azúcar y el agua. Puede asociarse y adoptar esa esencia. Entonces, a eso nosotros llamamos que algo es polar. Y les voy a decir dónde lo tienen. Lo tienen ustedes en el tema número 3, en la tercera diapositiva, donde dice los principales contaminantes en el agua residual doméstica. Punto número 1. Dice, puesto que el agua es un compuesto polar, es un solvente ideal para muchos de los contaminantes orgánicos que se asocian a nuestra cadena alimentaria, tales como azúcares, proteínas, compuestos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que lo tienen ahí y también en la clase yo les expliqué precisamente y justo lo que dijo Marcelo. ¿Qué quiere decir polar? Les dije. Que tiene, obviamente, sí, no solamente les pueden decir qué quiere decir polar, sino qué es polaridad, qué es la polaridad en el agua. Es como el agua se puede asociar con cualquier otra sustancia. Es decir, es por eso que se llama un solvente ideal. Y eso lo tienen ahí descrito también.
en esa diapositiva que les estoy diciendo. En la número 3 del tema 3 también. Bien, ¿les quedó claro esa parte de la polaridad? Y fíjense que eso, no, el semestre pasado creo que no pude ingresar a ningún examen, pero el anterior y el anterior vi que, bueno, fue la única pregunta que me acuerdo, que nadie pudo responder. Entonces, fíjense que ahí está. Ya lo respondió Marcelo. Por suerte no fue hoy de excepción. Pero para que los demás igual lo aprendan, ya lo saben, repásenlo y anótense. Ya son las 11. ¿Quieren más preguntas? ¿Seguimos o ya no? Y más preguntas. Sí, ingeniera. ¿Sí? ¿Quién estaba preguntando? Ah, ya, perdón, dijo más preguntas. Yo entendí una pregunta. Ya. ¿Seguimos, Jennifer? Sí. Ya. A ver, otra pregunta. Quiero hacerles como que así las más buscadas para que ustedes vean. Ya. A ver, una súper facilita. Mejor esa. Aquí es. Esta de acá. Ya. ¿Cómo está compuesta el agua residual? De acuerdo, o sea, ¿cómo está compuesta? ¿En qué porcentaje está compuesta el agua residual de agua y de materia? ¿Se acuerdan? ¿En qué porcentaje? El 99.9 es agua y el Ya. 0.1 es de sólido, de materia. Materia, eso exactamente. Ahora, enlazado a eso, la materia que proviene de la composición del agua residual, ¿cómo está compuesta? El 70 sería orgánico, 70% orgánico y 30 inorgánico. Eso es, exactamente, está muy bien. El 70% de esa materia contaminante es que es orgánica y el 30% es inorgánica. Fíjense que de ahí ya van 3 preguntas de ese mapa mental. Ustedes también lo tienen ahí como un mapa mental, pero no sé de qué tema es, creo que es el tema 3. Ya, ahora fíjense, a partir de ahí se puede hacer otras 2 preguntas. ¿Cuál es esa composición orgánica del agua residual? En este caso, de la materia orgánica. Las ¿Cuál sería? proteínas, carbohidratos y grasas. Sí, eso, exactamente. ¿Y cuál es la composición inorgánica? A ver, ¿cuáles son esos compuestos inorgánicos de esta materia orgánica? Sales, metales, ¿Más? y residuos de partículas. Pueden ser residuos, partículas, está muy bien. Entonces, fíjense, de ahí de ese pequeño mapa mental ya han dicho 1, 2, 3, 4, 5 o 6 preguntas. Está muy bien, van bien por ahí. Es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a continuar entonces. Ya. Bien, continuando en esta misma línea de los porcentajes, a ver, aquí tengo otra pregunta. ¿Cuál es
la cantidad aproximada que existe de sólidos totales en una planta de tratamiento, o bueno, en las aguas residuales. Les vuelvo a repetir, ¿cuál es la cantidad aproximada que existe de sólidos totales en la composición del agua residual? ¿720 miligramos sobre el litro? Eso, exactamente. Aproximadamente 720. Igual ustedes lo tienen en un mapa mental para que lo puedan revisar. Está en el tema número 3. ¿Le puede repetir la pregunta, ingeniera, por favor? La pregunta es, ¿cuál es la cantidad aproximada de sólidos totales que existen en el agua residual? Bien, ahora a ver, otra más. A ver, para que vayan recordando un poquito. Hemos visto que hay diferentes contaminantes que nosotros tenemos que analizar, los tenemos que eliminar. Entonces, todos estos contaminantes hacen parte de la materia orgánica. Acuérdense de eso. Pero hay algunos que son un poquito más relevantes y hemos hablado de ellos. ¿Cuáles son? Son dos. Nitrógeno y fósforo. Nitrógeno y fósforo. Habíamos dicho de que igual ustedes lo tienen, y no me van a dejar mentir, y no me estoy inventando nada, lo tienen en sus diapositivas y ahí dice aspectos relevantes, dice, ¿verdad? A ver, búsquenlo en el tema 3. Y ahí lo tienen ustedes. La cantidad de nitrógeno reducido se mide por el método de TAR. Pero también habla de el fósforo, fíjense. Entonces, esos de ahí son como que los más relevantes o los que nosotros tenemos que hacer énfasis para poder eliminarlos lo más que podamos. ¿Por qué? Porque son los que se presentan, no solamente los más dañinos, sino a veces se presentan en cantidades muy elevadas. Entonces, esos de ahí, el nitrógeno y el fósforo. Ya, cuando hemos visto la parte de, por ejemplo, para poder estimar la de Kuo, ¿cómo se llama ese proceso o ese experimento que se realiza? Demanda química de oxígeno. Sí, para la de Kuo, pero ¿qué se llama? ¿Cómo calculamos eso? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se mide? Se usa un agente oxidante fuerte, en este caso el bicromato. Se hace a pH bajo, a 150 grados y ahí me quedé. No, está bien, eso es. Habíamos visto de que se hace a través de un equipo, ¿verdad? Entonces, eso se tiene que calentar a 150 grados aproximadamente. ¿Y qué más? Y no se olviden que en la respuesta, como les digo, hay siempre algo clave. ¿Cuál sería lo clave? El agente que se utiliza para este proceso es ese bicromato. Entonces, si ustedes no dicen eso, les está faltando la mitad de toda su respuesta. O
de otra manera, fíjense que para preguntas teóricas pueden ser de atrás para adelante, de un lado para otro, etc. Podría ser también cuál es el agente o cómo se llama el compuesto que se utiliza para realizar la prueba de la DQO. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El agente oxidante es el dicromato, nada más. Esa sería la respuesta. Bien. Ya, volviendo un poquito a la parte que estábamos viendo, por ejemplo, yo les dije, ¿cuál es? Ay, sí, ya casi me caí. Por ejemplo, les dije, cuál es la cantidad de sólidos totales que podemos encontrar en el agua residual. Esa fue la pregunta, ¿se acuerdan? Entonces era 700 miligramos litros. Ahora bien, esos sólidos totales, ¿ok? Se dividen en dos. ¿Cuáles son? ¿En qué se dividen? Lo tienen igual en ese mapa mental, está en el mismo lugar donde está el valor de los 720. Fijos, sólidos totales fijos y sólidos totales suspendidos. Como dijo Alejandra, no lo escuché muy bien. Sólidos totales fijos y los sólidos totales suspendidos. Sí, eso exactamente. Los que van a pasar por el filtro y también están los suspendidos. Y ahí ustedes también, fíjense, de ahí ustedes mismos pueden hacerse preguntas. Fíjense, ahí sí ese mapa. Para los sólidos suspendidos, o los sólidos suspendidos, ¿con qué cuentan? O de ahí, ¿qué se puede desglosar? ¿Qué es lo que tienen ahí? Y de ahí, fíjense de que cada uno de ellos tiene también su subdivisión. Entonces, es así, ustedes ven algo y empiecen a desglosar. ¿Qué tiene eso de ahí? Y luego, ¿qué tiene lo que sigue? Y así, vayan asociándolo y vayan ustedes haciéndose esas preguntas. Porque a veces, lastimosamente, de lo que uno menos piensa, le pueden preguntar. Y es así. O de lo que uno no lo estudió, o lo mira y uno dice, ay, no, de esto no me va a preguntar. Y me paso al siguiente. ¿Y qué sucede? Llego al examen y eso me tocó. También me pasó a mí. Y se los digo por experiencia. Así que a veces lo que uno dice, no, eso no me va a preguntar. Quizás el hachazo, o como dicen, el cogotazo. Ya. Bueno, a ver, de los últimos temas. Podría ser, por ejemplo, ya hemos hablado de la DQO, pero ahora, ¿cómo se determina la DBO? O si no, ¿qué es la DBO? ¿Es la conversión microbiana de la materia orgánica? Sí, exactamente. Estamos hablando biológicamente, ¿verdad? A eso se refiere con la DBO. Ahora bien, ¿cuáles son en este caso, el análisis que se realiza para la DBO está de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Y habíamos dicho, bueno, estas de acá son las más utilizadas. ¿Cuáles son esas? ¿Cuáles son esas? Perdón. De acuerdo al tiempo, existe una DBO última, pero antes de la DBO última, ¿qué podemos tener? La DBO 5 y 7 y la DBO 7. DBO5 es, muy bien, la DBO5 o la DBO 7, que son las más utilizadas.
antes de llegar a la DB última, o bueno, si utilizamos la DBO 7, entonces ahí estará la DBO última, o si utilizamos la DBO 5, ahí estará la DBO última. Ya. Esta misma pregunta se las voy a hacer, la que me hizo Alejandra en una clase. Ya. A ver si se acuerda Alejandra. Y me corregí porque yo le dije una respuesta que era de la de QO y no era de la DBO, porque en esta parte ya estábamos hablando de la DBO. No sé, dame un segundito. ¿Cuáles son los 3 procesos para determinar esa cantidad total de oxígeno que utilizan las bacterias? Oxidación, síntesis y respiración endógena. Oxidación, síntesis y llegamos por último a esa respiración endógena. O también se le llama degradación de la materia orgánica. Entonces, esos son los 3 procesos. Y cómo lo pueden o dónde lo pueden ver en la página 6 del tema número 4. Ahí lo pueden encontrar. Que son prácticamente la parte donde teníamos las ecuaciones. Entonces, son esos 3 procesos. Primero dijimos qué es lo que sucede. Primero sucede este proceso de la oxidación. ¿Por qué? Porque necesitamos de la energía. Con la energía nosotros podemos, una vez que ocurre eso, se puede dar la fotosíntesis, habíamos hablado de eso, ¿se acuerdan? Etcétera. Y por último llegamos a esa respiración endógena o a la degradación, que a esto también se le llama productos mineralizados. Bien. ¿Ustedes tienen alguna pregunta de las preguntas que les he hecho? ¿Algo que no hayan entendido? Bien, entonces me parece que hasta aquí lo podemos dejar. Si gusta, en la próxima clase podemos continuar con las preguntas para que ustedes puedan practicar un poquito más. Ingeniera, para la próxima clase. Continuamos. Sí, perfecto, ingeniero. ¿Será una clase de pregunta, ingeniero? No creo que nos dé el tiempo, porque si les doy una clase entera, nos vamos a retrasar en el avance. Y vamos a llegar hasta Navidad, Año Nuevo, y Reyes, etc. No sé si ustedes saben si hay una fecha límite ya para finalizar el semestre. El 17. 17 de enero. Pero esa fecha es para entrega de nota, hasta el 17. Ya, vamos a llegar antes de eso. Vamos a terminar este mes. Lo vamos a programar así, para no estar pero, o sea, ¿hay libre para Navidad? Para Navidad y Año Nuevo. ¿Cómo estará el calendario? Me voy a fijar bien en eso. Ya, pero bueno. Sí. Imagínense pasando clases nosotros, ¿no? Y casi la puerta. Ya, es mi perrito. Que justo cuando estoy así dando clases, abre
tengo una malla para los mosquitos para que no entren. Entonces, abre la puerta y obviamente no la cierra cuando sale. Yo a veces hasta desactivo mi cámara, mi micrófono y me levanto, voy y la cierro, me vuelvo a sentar y ella vuelve a entrar. Y la vuelve, o sea, así, yo ando peleando. Y un día me pasó en hidráulica 1 que yo había dejado mi micrófono activado. Desactivé mi cámara, pero no desactivé mi micrófono. Entonces, obviamente, como yo ya estaba hasta aquí, entonces soy una persona normal que también a veces cuando me enojo digo malas palabras. Cuando me enojo ustedes me podrán ver así, pero también si me enojo, pero me enojo de verdad, a veces digo malas palabras. Claro que no a las personas, sino yo reniego aquí, para solamente escuchar yo. Y entonces dije dos malas palabras. Dije dos malas palabras. Porque yo sé que así ella es como que sabe que me enojo y ya como que se tranquiliza. Así que dije dos malas palabras y todos los de hidráulica 1 me escucharon. Y me preguntaron si estaba bien y no sé qué cuántas cosas más. Y yo me moría de la vergüenza, pero bueno, al final soy igual que ustedes. Igual reniego, igual me enojo, o a veces uno se hace, no una imagen, sino es que no visualizamos a veces que esa persona que está ahí también, también tiene que comer, también tiene sus momentos divertidos o de enojo. Entonces, eso me pasó. Me dio mucha vergüenza, ¿no? Pero bueno, fue lo que me pasó por descuidar, por dejar mi micrófono activado. Ahora siempre tengo más cuidado, más cuidado con eso. Bueno, ya, encontré mi triste historia. Nos vemos entonces el día martes, y cualquier cosa de la fecha o si hay algo para el examen, yo les voy a avisar. Pero vayan repasando, vayan estudiando y espero que el día martes, cuando practiquemos un poquito más, ya ustedes estén un poquito más preparados o tengan por lo menos una idea. A veces uno tiene una idea y no está lejano a lo que sería lo acertado o la realidad. Entonces, lo vamos a ver el día martes. Bien, que les vaya muy bien, que tengan buen fin de semana. Y como dicen por ahí, sean felices y no estén muy estresados. Que les vaya muy bien en sus exámenes y en todo lo que tengan. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Inge.